Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de patología. En clases anteriores estuvimos revisando los diferentes tipos de tejido. Como les he mencionado con anterioridad, en el caso de los niveles de organización de la materia, a nosotros pues nos toca saber un poco lo que serían los niveles celular y el nivel histológico, porque pues tienen su particular importancia en el apartado de la patología, ya que muchas de las patologías o enfermedades que vamos a ver más adelante pues tienen su diagnóstico definitivo, o también llamado gold standard, que podríamos decir es un estudio de gabinete o de laboratorio o histológico en su caso, que no deja lugar a dudas a nuestro diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de una gastritis, el gold standard o el diagnóstico preciso para decir con 100% de certeza que nuestro paciente tiene una gastritis se hace a través de un corte histológico de estómago que evidencie el proceso inflamatorio de las células del tejido de las capas del estómago. De otra forma, nada más estamos hablando de una probable. En el caso de la gastritis es un diagnóstico histológico. Si no tenemos ese corte histológico, no podemos decir que es una gastritis, diríamos que es una dispepsia. ¿Sí? En el caso de los cánceres, por ejemplo, un cáncer de esófago, por decir algo, pues para diagnosticarlo completamente no nos va a bastar con los síntomas, por ejemplo, con la clínica que nos puede presentar un cáncer de esófago, porque pues resulta que es muy vago, es muy oscuro, no hay muchas enfermedades que tienen los síntomas que nos podría dar un cáncer esofágico. Si fuera endoscópico, pues veríamos tal vez lesiones en la mucosa del esófago, pero no podríamos saber hacer ciencia cierta que sea maligno. Entonces, la única forma de diagnosticar un cáncer va a ser a través de una laminilla histológica reconociendo un tejido anómalo, un tejido ya con un proceso neoplásico. De ahí la importancia de hacer un breve repaso de lo que serían las generalidades de la histología y principalmente pues de ver los diferentes tipos de tejido y dónde los localizamos. Entonces un breve recordatorio, principalmente pues para que vean laminillas, cortes ya reales de los diferentes tejidos que hemos estado mencionando. Más adelante pues vamos a ver tejidos patológicos, o sea, laminillas o cortes ya con procesos patológicos ya dañados, ya alterados, con neoplasias, con metaplasias, con displasias, neoplásicos. Ya iremos viendo esos términos más adelante. Entonces, pues lo primero sería mostrarles un tejido normal para que después puedan más o menos ver la diferencia con un tejido alterado. Entonces, vamos a recordar primeramente los 4 tipos de tejido que encontramos en el organismo, que van a ser básicamente el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Aquí tenemos algunos ejemplos o laminillas que nos muestran estos tipos de tejidos. Primeramente tenemos a los tejidos epiteliales. Estos van a ser de particular importancia para nuestro estudio de patología porque pues van a recubrir prácticamente cualquier superficie del cuerpo y cualquier cavidad del organismo. Todos tienen la característica de que van a poseer van a estar sobre una lámina propia o lámina basal y de ahí van a estar unidos a un tejido conectivo. ¿Cómo identificamos aquí la lámina basal? La lámina basal es una línea que se alcanza a ver en esta imagen donde se ven mayor concentración de estos puntos morados. Es esa línea, esa es la lámina propia. Por arriba de la lámina propia encontramos al epitelio como tal. Para que se den una idea de qué es lo que estamos viendo, este es un corte de probablemente estómago, donde observamos células mucosas. Los puntos morados más oscuros son núcleos celulares, entonces cada punto representaría en sí una célula. Por debajo de la lámina propia encontramos tejido conectivo de tipo laxo con varios tipos de fibras de colágeno entre sí entrelazadas. Si se fijan, disminuye bastante el número de
el número de células que encontramos aquí. Otra cosa que alcanzamos a identificar son estas como conductos, nada más que pues como obviamente estamos viendo un corte, estos conductos son los vasos sanguíneos que pasan por debajo del epitelio. Una cosa importante a decir de los epitelios es que no reciben flujo sanguíneo directo. En los epitelios nunca vamos a encontrar vasos sanguíneos per se, sino que van a alimentarse estos epitelios por difusión de los vasos sanguíneos que irrigan al tejido conjuntivo subyacente. Luego tenemos precisamente al tejido conectivo, que es un tejido de otro tipo que su función pues va a ser unir diferentes partes entre sí o amortiguar o generar protección. Entre ellos, por ejemplo, tenemos en la primera laminilla, este es un corte de cartílago. Recuerden que las células que se encargan de formar el cartílago son los condrocitos. Del mismo modo que en las imágenes anteriores, estos son núcleos de las células. Y todo lo rosa que se encuentra alrededor viene a ser matriz celular. En el tejido conectivo, principalmente en el cartilaginoso y en el óseo, encontramos que alrededor de las células que lo conforman se forman estas matrices de tejido. En el caso del condrocito, pues este va a formar cartílago alrededor suyo, que es un tejido semirrígido. Luego tenemos aquí tejido óseo, esto es hueso. ¿Sí? No se alcanza a ver bien en la imagen, pero por ejemplo esto es un vaso sanguíneo que va a alimentar a varios osteocitos. Los osteocitos los encontramos de este lado. Estos osteocitos van a estar rodeados de la matriz ósea, ¿sí? Esa matriz ósea es lo que va a generar pues la dureza del hueso como tal. Posteriormente tenemos aquí tejido adiposo. Las flechas marcan unos puntos morados que vienen a ser los núcleos de los adipocitos. Los adipocitos, su única función es almacenar grasa. Por eso se ven estas burbujas blancas. ¿Sí? No tienen otra función más que almacenar lípidos. Y por último, pues tenemos aquí a los eritrocitos, o un tipo de tejido conjuntivo muy especializado que su función va a ser transportar diferentes sustancias al organismo. Principalmente los eritrocitos van a transportar oxígeno, almacenándolo a través de la hemoglobina. Otras patologías, por ejemplo, en este caso las patologías hematológicas, tienen una particular importancia en el campo histológico, porque a través de ver al microscopio los eritrocitos podemos identificar formas primitivas, podemos identificar si por ejemplo tienen una forma rara o anómala. La forma del eritrocito es un disco bicóncavo, ¿sí? Si cambia de forma, si tiene por ejemplo una forma de lágrima, se llamaría de otra forma, ya no se llamaría eritrocito, se llamaría dacriocito y se relaciona con un tipo de enfermedad hematológica que se llaman talasemias, que pues ya las veremos más adelante. Luego tenemos de este lado los tres tipos de tejido muscular, que pues ya los había mencionado con anterioridad y les había dicho del estriado y el liso. El estriado es el que vemos en la parte izquierda de la pantalla. Como pueden ver, sí se ven esas especies de estrías o de líneas. ¿Sí? Son estas líneas que se ven, que corren de forma perpendicular a la fibra. Como en otras imágenes de estos cortes, estos puntos morados vienen a ser los núcleos de las células. Por el contrario, en el lado derecho de la pantalla vemos músculo liso. Estos son los núcleos celulares. Y lo rosa, lo demás rosa más claro, vienen a ser las fibras musculares. Y si se fijan, no se alcanzan a ver esas líneas perpendiculares, no se observan. Y en medio encontramos tejido cardíaco, que como había mencionado anteriormente, son células con forma de pantalón. ¿Sí? Por más ridículo que se escuche, si tienen esa forma, y eso va a facilitar las contracciones repetitivas y rítmicas a las cuales se somete el corazón. Por último, tenemos aquí una neurona.
uno de los tejidos más especializados del organismo y que su función pues podríamos decir que es muy muy importante. Su función es la de producir estímulos eléctricos a la vez de que los va a disipar o propagar por el resto del organismo a través de una red formada por las mismas neuronas. Ese tejido es tan importante que pues en ellas, las neuronas, se asientan funciones tales como las sensaciones, la interpretación de las sensaciones, la conciencia, la mayoría de todo el asunto de cómo nos relacionamos con el entorno, cómo respondemos a diferentes estímulos, prácticamente la conciencia, la personalidad, todos esos fenómenos neurológicos se encuentran formados o generados por una serie de células integradas entre sí, que son las neuronas. Las neuronas pues se comunican entre ellas a través de neuroreceptores, pero eso lo veremos más adelante cuando pasemos a ver patologías relacionadas con este sistema. ¿Sí? Aquí igual a través de cortes histológicos es que llegamos al diagnóstico de algunas enfermedades, como por ejemplo en el Alzheimer, todos los pacientes vivos, al menos vivos con que tengan síntomas de Alzheimer, no tienen un diagnóstico de Alzheimer, tienen un diagnóstico de probable síndrome de Alzheimer, porque no podemos decir con certeza que lo tengan hasta que no tengamos un corte de tejido nervioso, o sea, de su cerebro, para verlo al microscopio, donde veamos ya los cambios neurodegenerativos como tal, ya veamos el tejido dañado, mientras el paciente pues va a ser probable Alzheimer. Sí, ¿por qué? Pues mientras viva no se puede, porque no podemos cortarle un pedazo del cerebro para verlo al microscopio. Tendríamos que esperar a que el paciente falleciera para poderlo diagnosticar ya al 100% con una certeza total de que es esa patología. Ahora brevemente vamos a recordar algunas cosas que tienen que saber sobre el tejido epitelial. Primero, el epitelio va a recubrir todas las superficies del cuerpo, absolutamente todas las superficies, incluso el interior de los intestinos, el interior de los pulmones, el interior de los riñones. El único lugar que no recubren son el interior de las cavidades articulares, que están cubiertas por otro tejido que son el sinovial y obviamente pues por cartílago. Todo el tejido epitelial va a estar descansando sobre una membrana basal y por debajo de esa membrana basal vamos a encontrar tejido conectivo, ¿sí? Como les mostré en la primera laminilla. Son avasculares en la mayor parte, ¿sí? Sí hay excepciones. En medicina hay muchas excepciones a las reglas que se van marcando. Una de ellas es esta, ¿sí? Que casi todos los epitelios no tienen vasos sanguíneos, sino que se van a nutrir por difusión. La difusión es un tipo de transporte pasivo que ya vimos en el apartado de fisiología hace prácticamente un año, ¿sí? Y que se utiliza pues principalmente para transportar de una parte a otra moléculas de pequeño tamaño y agua, ¿sí? Este asunto de que posee escasa sustancia intracelular. Normalmente, por ejemplo, en el tejido conectivo hablábamos de una matriz celular, una sustancia que rodeaba a las células. En el caso de los epitelios, no. Vemos a las células juntas, muy pegadas una con la otra, sin que haya espacios que pues permitan que se acumule sustancia o líquido o algo entre ellas, ¿sí? Las funciones de los epitelios pues van a ser muchas. Puede ser desde algo tan sencillo como recubrir, como en el caso de la mucosa gástrica, hasta algo tan complicado como las funciones múltiples que tienen el endotelio que recubre el interior de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Son muy vastos en cuestiones de las formas que poseen. Ya vamos a ver, ya hemos visto, pero pues vamos a ver con imágenes los tipos de epitelio para que se les queden bien grabados. Luego, resulta que también tienen la característica de que son muy regenerativos, ¿sí? Se recuperan con mucha facilidad. Es como por ejemplo la piel puede sufrir un daño muy severo, por ejemplo un corte, y en menos de una semana ya se habrá recuperado casi por completo la piel y habrá recuperado todos sus estratos, todos sus diferentes estratos que lo componen, ¿sí? Además, resulta que todos los epitelios son capaces de, si son sometidos a diferentes lesiones constantemente, de cambiar de un epitelio en una región por otro. Por ejemplo,
En la piel tenemos, en un ejemplo más claro, en el esófago. El esófago tiene epitelio cilíndrico ciliado, principalmente hacia su tercio inferior. Esto con la intención de movilizar moco para protegerlo. Pero resulta que un paciente pues con esofagitis, que sufre constantemente agresiones del ácido hacia el esófago, pues va a cambiar este epitelio, va a convertirse en otro epitelio, pues para volverse más resistente a esas agresiones. Entonces puede ser de que era cilíndrico ciliado y ahora se convierte en plano estratificado con queratina. Esta situación de cambiar de un epitelio a otro se llama metaplasia, ¿sí? A este concepto lo vamos a ver más adelante junto con displasia y neoplasia, ya que es uno de los pasos a seguir dentro de las lesiones que puede provocarnos o llevarnos hacia un cáncer. Otra cosa que habrá que mencionar, porque pues, ustedes como enfermeros no llevan la asignatura de embriología. En la embriología pues va a ser otra rama de las ciencias de la salud que se encarga de estudiar el desarrollo de un ser humano desde el momento de la fecundación hasta el momento de el parto, ¿sí? Entonces, en esa situación, bueno, no es para explicarlo todo a fondo, pero después de la concepción y antes de que se forme el embrión, como lo podemos ver en algunas imágenes, se forma primeramente un disco, una especie de disco dentro de una membrana, y literalmente es un disco. Podríamos decir que es más bien como una especie de sándwich, ¿sí? Tiene forma de disco y tiene 3 capas, ¿sí? Si lo viéramos por arriba veríamos un disco, literalmente. Estas 3 capas tienen diferentes, van a originar diferentes órganos. Una capa más superior es la capa de ectodermo, la media se va a llamar mesodermo y la más interna se va a llamar endodermo. Siguiendo estos prefijos, estos prefijos de ecto, meso y endo son para referirnos a cosas que están ecto, afuera, como por ejemplo los ectoparásitos en los perros, ¿no? O sea, las garrapatas son parásitos externos que se encuentran en la superficie del cuerpo, endo de adentro y meso de en medio. Entonces, por ejemplo, el ectodermo pues va a generarnos cosas o tejidos de nuestro cuerpo que se encuentran afuera de nuestro cuerpo. El endodermo, pues cosas que están dentro de nuestro cuerpo, y el mesodermo en situaciones pues más o menos intermedias, por decir algo. Entonces, estas 3 capas de ese disco primordial forman todos los epitelios. Todos los epitelios van a originarse de las 3 capas, tienen diversos orígenes. En el caso del ectodermo, como ejemplos de lo que se forma a partir de él, tenemos la mucosa de la boca y de la nariz, la córnea, la epidermis de la piel, como les dije, pues está afuera, y obviamente las glándulas, todas las glándulas de la piel, ya sean sebáceas o sudoríparas, y las glándulas mamarias. En el caso del endodermo, el endodermo va a formar otro tipo de cosas, como otro tipo de glándulas, como el hígado, el páncreas, y recubre aparatos como el respiratorio y digestivo. Y el mesodermo va a cubrir o va a generar el mesotelio, que vamos a ver más adelante que es un mesotelio, de todas las cavidades corporales. Va a formar también los recubrimientos de aparatos como el reproductor masculino y femenino, el del endotelio de todos los vasos sanguíneos y los túbulos generadores de orina en el riñón. Sí, por hoy terminaríamos aquí la clase. Mañana continuaremos revisando más imágenes y más laminillas de tejidos. Les digo que es con la intención de que identifiquen los tejidos simples, los tejidos normales, para que puedan distinguir después qué está mal con laminillas de otros tejidos anómalos que veremos cuando empecemos a ver patologías.